Muy buenas a todos, aquí habla David desde Sheet y les voy a contar un poco de los acontecimientos aquí en la frontera con Croacia. Hay mucho movimiento ahora. Como ya saben, quemaron el jungle la semana pasada y bueno, están vaciando muchos más otros lugares, aquí la policía y quién más. Así que mucha gente se va de aquí, también quedando en la mente que el invierno está llegando, pero también hay otras que llegan y bueno, es mucho movimiento por aquí. También hay muchos pushbacks que la gente se va de grupos o solitos y la policía croata está atento por el momento. Nosotros de No Name Kitchen todavía estamos siguiendo con el trabajo en el squad, que vamos ahí 3 veces al día para, bueno, llevarles agua, cosas higiénicas, lavar la ropa, traerles nueva ropa. Estamos recibiendo donaciones de todos lados, pero todavía falta mucho. Y bueno, estamos cocinando con ellos. Recién esta semana hubo un amigo que nos ayudó mucho con la luz, instalar nuevas luces y bueno, hacer toda la electricidad. Estamos ahí compartiendo con los chicos y eso por el momento va bien, pero bueno, ellos también saben que hace un frío y eso se peora cada día más. Que vamos a necesitar más mantas y más chaquetas y bueno, más ropa en general. También seguimos compartiendo al otro lugar, al Suk, pero la gente ahí como es de aire libre. También hay muchos que llevan comida por sus amigos en casa, pero también tenemos el problema que cuando gente realmente necesita ayuda de medicina, bueno, no van a salir de su lugar, ¿no? Cuando hace un frío así, que ahora estamos pensando a visitarles y bueno, traerles la asistencia médica que la necesitan. Bueno, seguimos aquí y eso desde mi lado todo. Con más detalles les va a informar nuestra querida compañera, la doctora Ana. Chao. Soy Anna, soy un médico italiano que está trabajando aquí en Šid, en Serbia, hace 2 semanas. Y la situación de esta semana es que está haciendo más frío y también está empezando a llover. Entonces los chicos, que son por la mayor parte menores, tienen problemas de influenza, de infecciones respiratorias y también de mal de garganta que no podemos curar en el hospital, pero tenemos que curar solamente en el squat. Por el otro lado, tienen también problemas ligados a la situación al game, porque caminan más o menos 20 kilómetros cada día con zapatos que son malos. Algunos tienen solamente sandalia o crocs por caminar. Entonces los pies son llenos de pequeñas infecciones que puede peorar más fácil en estas condiciones, y también dolores articulares o musculares. Pero no obstante eso, siguen
esperando de llegar a Europa y siguen esperando en un futuro mejor. Y bueno, eso esperamos que va a terminar listo y que la situación va a mejorar. Un saludo a todos y gracias por seguirnos. Hola, soy Canel, voluntaria para la Anonim Kitchen en Bosnia. Otra semana llena de acontecimientos en Velika Kladuša, pequeña ciudad a la frontera con la Croacia. Desde hace unos días, la policía dejó de ir sistemáticamente a los squats para desalojar a las personas. Sin embargo, la situación sigue siendo bastante dura. Ahora el frío está bien arraigado. Las temperaturas cayeron debajo de los 10 grados y las personas necesitan ropa de invierno y zapatos, sobre todo porque la policía croata sigue haciendo pushback enviando a las personas de vuelta sin ropa o zapatos. Hoy, justo antes de hacer este audio, pasé por MSF, que ha logrado volver a Velika Kladuša gracias a los esfuerzos de sus coordinadores, que tienen que luchar en todos los planos legales cada vez que empiezan a trabajar en un sitio, incluso teniendo las autorizaciones necesarias. Un chico que se dirigía a la clínica me contó su historia. No la historia de un pushback, pero sí de lo que había pasado el día anterior. Ayer, una persona le robó su bolsa con ropa y documentos. Confiando en las autoridades, se fue a la estación de policía para presentar una queja. Allí, 4 policías lo metieron en una esquina de la misma estación y lo golpearon. Recibió una patada en el pecho que le impidió respirar por algún tiempo y otra en el oído. Todavía no puede oír de este oído y va a llevar unos días así, según los doctores. Después, como si no fuera suficiente, lo llevaron a 15 kilómetros y le tomaron su teléfono, sus documentos, su billetera con dinero y papeles. Esto aconteció aquí en Bosnia, en Velika Kladuša, en la misma estación donde nosotros, turistas, ya hemos sido interrogados una vez. Hay una impunidad total con respecto a lo que pasa aquí en Bosnia y Croacia, y parece que cuanto más frío, más duro con las autoridades. Y contra los que ayudan también, no solo contra las personas migrantes. De hecho, la policía está poniendo presión sobre las personas locales, incluso los dueños de nuestras casas aquí, para que no nos acojan y para que no hagan white card, carta blanca de residencia, a los extranjeros. Intentan por todas las maneras nos echar fuera e impedirnos de estar aquí para ayudar y testificar de lo que acontece. Pero no seguimos aquí. Incluso seguimos con nuestras actividades, aún jugando al fútbol, aunque el frío lo torna cada vez más difícil. Buscamos un lugar cerrado para poder seguir con este tipo de actividades sociales durante el invierno, pero encontramos muchas dificultades en encontrar un lugar donde nos aceptarían con migrantes. Empezamos ahora a distribuir guantes, bufandas, etc. y madera a los squats. Y esperamos que días mejores vengan ahora. Un abrazo a todos. Buenos días desde Patras, aquí Alex, como todos los jueves. Bueno, en cuanto a nuestro modo de funcionar, pues todo sigue parecido. Seguimos en las distribuciones en los 2 squats y en el puerto. Vuelve a haber 2 personas en el squat del puerto que se había vaciado, que aparentemente llevaban esas 2 semanas que llevamos sin ir a ese squat, seguían ahí porque nos habían informado mal a alguien, pero bueno, los chicos están bien y hemos vuelto a proporcionarles la misma comida que les proporcionábamos antes. Bueno, tenemos un nuevo enfermero, entonces el personal médico vuelve a aparecer tras unos 8 o 9 días sin contar con personal médico, lo cual es genial porque tenemos nuevos casos de sarna y tienen que ser atendidos e identificados. Además, el tiempo está cambiando, estos días va a llover bastante. Ayer comenzó la lluvia con tormenta y cada vez hace más frío por la noche, entonces cada vez hay más chicos que nos dicen que están resfriados, con síntomas, pues eso, mocos, tos, dolor de cabeza. Entonces, genial la incorporación del último enfermero, que va a estar unas 3 semanas y media más o menos. Aparte, hoy hemos recibido una donación de la ONG SOS Refugees, que nos han traído muchos zapatos y además comida no perecedera, lo cual nos viene genial porque sobre todo estos 2 últimos días que ha estado todo encharcado y tal, los chicos vienen con los zapatos muy sucios y mojados porque el tiempo no ayuda a que se sequen.
y ha sido muy bien recibida. Simplemente hoy hemos dado unos 30 zapatos y en los siguientes días seguiremos dando más, que los tenemos en el almacén ahora. Y bueno, por último, a partir de la semana que viene va a haber un poco de cambio en la plantilla de los voluntarios. 3, 4 chicos que llevamos aquí, voluntarios que llevamos aquí aproximadamente unas 4 semanas, pues cambiamos. Hoy ya han venido unos voluntarios nuevos y aparecerán otros más la semana que viene. Así que nada, va a tocar ponerse un poquito al día con todos y que se pongan las pilas, pero bueno, hay muy buena actitud y muchas ganas de aprender. Así que nada, un saludo y hasta la semana que viene.